nosotros nos encontramos en el mes de la Reforma. Y obviamente, uno de los principios claves de la Reforma protestante es el de la sola escritura. La sola escritura. Dicho principio, ese principio de la sola escritura, solo la palabra de Dios, no ha sido comprendido ni por los incrédulos ni por los creyentes. De ahí que no lo sepan definir o lo confunden con otra cosa. Los creyentes. La sola escritura lo que pretende indicarnos es que solo en la palabra de Dios encontramos nuestra única norma de fe y conducta. Por cierto, la base sobre la que descansa ese principio es la misma escritura. La Biblia es la palabra de Dios. Y en ella se halla cifrada toda la esperanza cristiana. Sin embargo, pese a nuestra identidad como pueblo del libro, estamos más abocados a negar ese valor, puesto que hemos descuidado su estudio serio y su comprensión devocional. Debo decirlo con el corazón en la mano, pero hay muchos de los que se hallan aquí presentes que no están leyendo su Biblia. No la abren durante la semana, solo los domingos, y cuidado. Porque es común ver cómo hay hermanos que rechazan el papel en favor de Biblias como aplicación en el celular, sin percatarse de que las notificaciones le impedirán concentrarse y el diablo robará las semillas que hay en su corazón. El resultado de esta desidia es una pobreza espiritual que conduce a un descalabro tanto a nivel individual como comunitario. Y es por ello que vemos constantemente a hermanos que son enanos espirituales, enfermos y raquíticos en términos de su crecimiento, porque se abstienen de este alimento que nutre el alma. Por supuesto que este mal afecta su vida eclesial porque no encuentran el gozo de pertenecer a la comunidad del resucitado, como la llamase el pastor Bonhoeffer a la iglesia. Trasladando, por cierto, dicha condición a la propia colectividad, la cual replica esa misma condición, es decir, no solo individuos que languidecen por anemia espiritual, ya que no comen su Biblia, sino iglesias enteras que están así también. Siempre, amigos míos, existe el peligro de que los hijos de Dios, no los impíos, nosotros descuidemos su palabra. Y las escrituras reflejan una crítica enorme para quienes intentan perpetrar esta actitud. Para ello, levantó la voz el Señor de un escriba que vivía en el reino israelita del norte. El nombre de ese escriba era Oseas. Escuchemos lo que Oseas nos dice en el capítulo 8, versículo 12 de su libro. Oseas 8, 12. Es un texto clave, rotundamente confrontador. Y debo decir, amados, que me confrontó a mí primero. Oseas 8, 12. Dice así: les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa ajena, por cosa extraña. El título de este mensaje entonces será: y las tuvieron como cosa extraña. Para poder entender la crítica del profeta, debemos comprender su contexto. ¿Por qué él dijo eso? ¿Por qué él escribió eso? Miren, el reino de Israel, el reino al que él pertenecía, la nación donde él creció y se casó y tuvo sus hijos, esa nación había ido declinando espiritualmente durante muchísimo tiempo. La dinastía
del rey Acab había conducido hasta el colapso de la prostitución a la nación tras Baal. Por supuesto que hubo una promesa de cambio cuando el general Jehú, por disposición del profeta Eliseo, destronó la dinastía maldita e inició todo un avivamiento religioso que por desgracia no duró mucho. Justamente para la época del profeta Oseas había accedido al trono el bisnieto del rey Jehú. Ese bisnieto se llamaba Jeroboam II. Y ese rey condujo a la nación a uno de los periodos de mayor prosperidad y ensanchamiento territorial que habían vivido. El monarca estableció acuerdos de paz que trajeron descanso de la guerra, fortaleció las redes comerciales, mejoró la imagen internacional de una nación que se fue fortaleciendo institucionalmente. La nación a la que pertenecía Oseas era una nación rica y próspera en ese momento. Pero desgraciadamente esa prosperidad solo hizo mucho más visible la corrupción moral de la nación. La injusticia social afectaba a los más indefensos. Los comerciantes explotaban a los menos pudientes al especular engañosamente los precios. Las fuerzas del orden abusaban de los ciudadanos. Los jueces fallaban a favor del que mejor sobornara y los corruptos funcionarios del gobierno medraban a costa de una población desesperanzada. Por encima de todos estaba aquel que llevaba la corona, quien se beneficiaba del cohecho, el atropello y el maltrato. Sin duda, por encima de esta pirámide de corrupción estaba el rey Jeroboam II. Pero no era culpa de los líderes políticos únicamente. Los líderes religiosos, la casta sacerdotal, dirigida por el corrupto sacerdote Amasías, también se hallaba metida al medio. Por su hipocresía y codicia, habían perpetrado un culto alternativo y sincrético, que no era el verdadero camino a Dios, sino una falsa vereda. Cambiaron al Dios invisible por la imagen de bueyes dorados. Asimismo, el pueblo que sufría también era culpable. El mismo pueblo que sufría era culpable, puesto que seguían inclinándose ante dichas imágenes, sirviendo al oscurantismo y prostituyéndose con la superstición. Y como estaban cerrados sus oídos a la verdad, fueron presa fácil de un gobierno manipulador y una doctrina religiosa opresiva. ¿O es al revés? El profeta ve todo este daño y emite un diagnóstico. Tras haber oteado en la situación social, solo puede ver que la culpa de todo este pecado sistémico era una sola: ignorancia. Escuchemos lo que dice el profeta en el capítulo 4, versículo 6. Lean conmigo. El capítulo 4, versículo 6. Dice, 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. O como dice ahí, mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría. El profeta Oseas sabía que esta nación, amigos míos, estaba abocada al desastre, uno que era inminente. Y la razón no era que Dios no los amase, no, Dios los amaba, pero ellos estaban deleitados en la ignorancia. Y quiero que presten atención a las palabras que acabo de usar. Deleitados en la ignorancia. Porque lo peor de todo es que esa ignorancia partía de un conocimiento ignorado. ¿Me explico? O sea, ellos sabían,
pero se hacían los que no. Preferían rechazar aquello que tanto necesitaban. Su ignorancia no era producto del inocente desconocimiento surgido cuando usted no domina algo. No, porque si usted no domina algo, usted simplemente se pone a aprender. Pero es que ellos no querían aprender. Ellos querían quedarse así. Si ese hubiese sido el caso, de que ellos no sabían o no dominaban algo, entonces no tendría sentido la recriminación. Lo que habría venido sería un llamado a sentarse a los pies del escriba y aprender la palabra. Pero no, este no era el caso. A ellos en el versículo 1 de ese capítulo 4 se les había dicho: oíd palabra de Jehová, pero ellos no quisieron escuchar. Se taparon los oídos y gritaron con fuerza para no entender. Su ignorancia fue activa y por ende responsable. No es que no supieran, es que no querían saber. Eran como aquel sujeto a quien le prediqué una vez. Me dijo: no me hables de eso, porque si lo haces, entonces tendré conocimiento de eso y ya no podré alegar ignorancia. No me hables más. Una actitud como esa ya no es de ignorancia inocente, sino de brutalidad consciente. Ellos perecían por falta de conocimiento, pero esa falta era provocada. Ya que como dice el resto del versículo, otra vez el verso 6, el resto del versículo, miren cómo dice: ellos desecharon la sabiduría, se olvidaron de la ley de Dios. El resultado, como dijo el pastor Johnny esta mañana, sería una caída gradual en el desastre. Por cuanto desechaste la sabiduría o el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Este desastre afectaría en primer lugar a los ministros. Claro, cuando el líder descuida el estudio de la Biblia o prefiere otras cosas a entrenarse en la palabra porque su orgullo le impide admitir que necesita aprender más, entonces Dios le desecha. Más aún, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Esto es terrible para los hogares que están en este mundo, donde la palabra de Dios debía iluminar cual lámpara a los corredores. Oh, qué pena que nuestras casas hayan olvidado la palabra. Oh, qué angustia que en nuestras escuelas los niños no la conocen. ¿Será por eso que están perdidos? ¿Será por ello que las fauces de las ideologías nauseabundas de alrededor se los han tragado? Como me comentaba el hermano Ramón Eugenio, después de haber salido de Fedel a comernos una pizza, que se asombraron de ver a dos muchachitas de apenas quizás 12 o 13 años, ¿verdad?, comiéndose entre ellas dos. Una actitud lésbica, nauseabunda y hedionda, de niñas que salían del colegio, que todavía tenían el uniforme. ¿Por qué? Porque en sus hogares no hay palabra de Dios. Dios los ha olvidado, porque ellos lo olvidaron primero y adrede. Señores, este es el terrible trasfondo del versículo que leímos al principio. Entonces el profeta, tras aclarar este diagnóstico, emite la sentencia del capítulo 8, versículo 12. Otra vez. Dice en hebreo: Ektov ketav revech hatorati kemo sar nechzabu, que se traduce como: les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas como cosa extraña. La causa de todo su desastre como nación, de que abandonasen la justicia, de corromper el comercio, de fallar en mostrar la senda verdadera e incurrir no solo en un culto falso, sino en una superstición ignorante, fue haber ignorado
las grandezas de su ley. Detengámonos en esto y analicemos con terrible solemnidad estas palabras. Primero, vemos ahí la fuente que ignoraban. El profeta les dijo: les escribí las grandezas de mi ley. Estas palabras no eran de humana sabiduría. Dios mismo las había provisto. Cuando el autor inspirado las plasmaba en el papiro, era Dios mismo quien las escribía, porque lo dice: les escribí. Como diría Spurgeon, este volumen es la escritura del Dios viviente. Cada pluma fue escrita con el dedo del Todopoderoso. Cada palabra en ella salió de los labios eternos. Cada oración fue dictada por el Espíritu Santo. Ellos habían cuestionado a su autor, pero no lo hicieron directamente, como hace hoy en día el ateo o el mal llamado libre pensador. Esos que se ufanan de tener la mente abierta sin darse cuenta que por tenerla tan abierta se les puede caer el cerebro. No, estos eran parte del pueblo de Dios. Ellos creían que estas escrituras eran de origen divino, pero al ignorarlas adrede, ignoraron a aquel que las escribió. ¿Cuántos creyentes hoy en día hacen lo mismo? Otra vez repito, con el corazón en la mano. Muchos de los que estamos aquí no estamos leyendo la Biblia. Piensen por un momento en un amante, uno que les escribe cartas de amor. Debe ser no solo sorprendente, sino triste para él descubrir que todas sus cartas están acumuladas en el buzón, ya que su amada le importan poco. Ignorar la carta es ignorar al amante. Ignorar las escrituras es ignorar a su autor. Número 2, vemos la naturaleza de lo que ignoraban. Continúa el profeta describiendo la ley que Dios había escrito. Eran las grandezas de mi ley. Esta expresión es intensa y puede ser entendida en dos sentidos. En primera instancia, la grandeza se hallaba en la propia ley, en su contenido. Eran grandezas porque la Biblia solo habla de cosas grandes. No hay nada en la Biblia que no sea importante. Cada versículo en ella tiene un significado solemne. Y si aún no lo hemos hallado, esperamos que lo haga. Piense en ello la próxima vez que lea las genealogías de la Biblia o tilde de aburridos los capítulos de Levítico. Pero en segunda instancia, habla de la grandeza de su transmisión, y aquí quiero que me presten mucha atención, porque el texto original es más oscuro, el texto de ese versículo. ¿Por qué? Porque repite el verbo dos veces, pero conjugado de forma distinta. Cuando dice les escribí, realmente dice ektov kektav. Luego agrega otras dos palabras que se repiten en la oración, que son rivuk rube. O sea, ektov kektav rivuk rube. Así es como dice les escribí. Así es como dice, les escribí las grandezas. Esa expresión, escribí las grandezas, es una expresión que repite dos palabras diferentes. ¿Por qué hace eso? ¿Es acaso un juego de palabras que solo conocían los escribas israelitas como Oseas? ¿Algo parecido a los juegos de prestidigitación propio de los jugadores de cartas? La respuesta es no. Más bien lo que intenta el profeta es hacer un énfasis. La palabra ektov es la conjugación del verbo escribir. Al repetirlo dos veces, ektov kektav estaba diciendo les escribí y les requete escribí. ¿Qué les requete escribió?
el profeta otra vez repite un énfasis. La palabra Rubé, que significa 40, una miríada, gran número, y que ahí se tradujo como grandeza. No es grandeza, sino la grandeza no es del contenido, sino de la cantidad de palabras que les escribió. Es lo que quiere decir. Es como nuestra expresión miles o quizás millones. Visto esto, la denuncia es muy clara. Les escribí, les volví a escribir una millonésima de veces las palabras de mi ley. O como traduce la BLA, la Biblia de las Américas, traduce mejor ese versículo cuando dice, aunque les escribí 10,000 preceptos de mi ley. Esto nos muestra lo grave de la situación. Dios no los dejó sin excusa. Les enfatizó una y otra vez la importancia de su palabra. Pero ellos no hicieron caso. Les transmitió el mensaje una y otra y otra y otra vez hasta que se les encarnó y aún así los rechazaron. Nosotros no somos mejores que ellos. Eso me lleva al punto 3. La acción terrible que los volvía ignorantes. A estos que Dios mismo les escribió una y otra vez en una muestra de paciencia misericordiosa, el profeta describe la acción que realizaron. Desecharon la ley, se olvidaron de su palabra. ¿Y por qué? La respuesta es terrible, porque las tuvieron como cosa extraña o por cosa ajena. La traducción literal es que la tuvieron como algo ajeno a ellos, como algo que no contaba en sus vidas, como algo que no les importaba. ¿O cuántos tienen las escrituras como cosa extraña? No se identifican con ellas, no la aman, no la buscan en la mañana, no la estudian en la tarde, no la meditan en las noches. Penoso. Son locura para ellos. Y se burlan de quienes dedican sus vidas para refugiarse en sus páginas. Los ven como cosas raras. Y nada más vivir leyendo la Biblia, cosas raras. Porque la palabra que estos atesoran para ellos es cosa extraña. Y el resultado de todo esto es sin duda terrible. En el versículo 13, en la parte B, escuchen la parte B, dice: no los quiso Jehová. No los quiso Jehová. Que Dios nos libre de llegar al punto en que por tener su palabra como cosa extraña, Él nos ve a nosotros igual. Él nos contempla asqueado como cosa extraña, como un fuego extraño que consume al estúpido que lo presenta. Sí, amado, sí, este mensaje es muy terrible, pero nos enseña algunas cosas. Primero, nos habla de la paciencia de Dios. El Señor les escribió una y otra vez sus preceptos. Les hizo un llamado constante. Él hace lo mismo hoy. No te deja sin llamado. Te dice, oh cristiano, que vengas a su palabra, que la escudriñes, que la atesores y que limpies tu camino con ellas. Oh amigo, no tengas su ley como cosa extraña. No abuses de su longanimidad. No te aproveches de su paciencia. Número 2, nos habla de nuestra maldad. Pese a ser una ley grandiosa y preciosa, nosotros la hemos tenido como cosas raras. Oh cristiano, entiende el valor de la escritura. Haz la vida en ti. Ella es mejor que todas las canciones, que todos los partidos, que todas las salidas, que todos los videojuegos. Ella es preciosa. Pero cuando no le dedicas el tiempo, cuando no te dedicas a su estudio, o cuando te pones otras cosas a su estudio, cuando rechazas acercarte a la escuela teológica por anteponer una excusa tras otra, solo evidencias que la tienes como cosa extraña. Quiero en este momento aprovechar la oportunidad para
felicitar a los hermanos que aman tanto la palabra de Dios, que como el hermano Byron, vienen de su trabajo corriendo para venir a sentarse a aprender más de la palabra. O los hermanos Koch, lloviendo. O el hermano Robert, levantándose corriendo para dedicar sus noches a la palabra del Señor. Y también los hermanos que se conectan, como la hermana Santa, que también viene temprano cada vez que le toca escuchar la palabra. Y si no he mencionado a alguno, les pido perdón. Pero sin duda alguna, estar enamorado de la palabra es tenerla como cosa buena, como cosa preciosa. Lo contrario sería verla como cosa extraña. Y eso entonces nos habla del último punto, del juicio divino. Dios no dejará sin reprimenda o juicio a quienes constantemente repudian su palabra, la ningunean o ignoran adrede. Sin duda, la causa del descalabro moral de la nación de Oseas fue resultado de haber hecho extraña su palabra. Que no se diga lo mismo de nuestra nación, de nuestros hogares, de nuestras congregaciones. Porque como lo veo yo, hay demasiados espacios acá, demasiados hogares y demasiadas iglesias donde la palabra es una cosa extraña. Mi consejo final para ti, amado hermano y hermana, joven y adulto, es que vuelvas a esta fuente. Así como lo hicieron los reformadores, a quienes recordamos en este mes. Deja que la palabra impregne tu mente, corazón y que sea la atmósfera que tus hijos respiren. Que no descienda el juicio divino por haberla descuidado tanto. En este sentido, nadie mejor que Spurgeon para concluir este mensaje. Si esta es la palabra de Dios, ¿qué será de alguno de ustedes que no la han leído en lo que va del mes? La mayoría de las personas tratan a la Biblia con mucha educación. Cuando regresan a casa, la dejan en el buró hasta el siguiente domingo en la mañana. La recogen de nuevo para un viaje corto y va a la capilla. Eso es todo lo que la pobre Biblia obtiene de camino a un respiradero. Este es tu estilo de entretener a este mensajero celestial. Hay el polvo suficiente en algunas de sus Biblias para escribir con sus dedos la palabra condenación. Oh amigo, que no te olvides nunca mis palabras, las palabras del profeta, que nunquam eius verbum ut rem alienam, que nunca tengas su palabra como cosa extraña. Si Dios ha hablado a tu vida y lo ha hecho, te invito a que inclines tu cabeza conmigo. Y vamos a pedirle al Señor que nos dé amor por su palabra. Amante Padre que estás en los cielos, gracias. Gracias por esta palabra. Gracias por haber hablado a nuestros corazones. Permite en el nombre de Jesús que nosotros podamos tener este deseo, esta pasión por hablar tu palabra, por leer y estudiar las Escrituras. Que no la tengamos como cosa extraña, porque qué problemático es para nosotros tenerlas. Te pedimos de una manera especial que nos ayudes a tenerlo claro en nuestras vidas. Y que podamos, Dios mío,
amar tu palabra. Y al amar tu palabra, ver la gloriosa bendición que ella provee para nuestro corazón. Que tu palabra se haga vida en nuestra vida. Te lo pedimos, Dios mío. Perdónanos por haberla descuidado tanto. Perdónanos por haberla dejado acumulando polvo. No permitas que sea extraña en nuestro hogar, que sea extraña para nuestros hijos, para nuestros hermanos, para nuestros seres queridos. Que nosotros podamos presentarla a todos y que podamos tener siempre el amor por conocer. Danos, Dios mío, la gracia para seguir estudiándola. Te lo pedimos, Señor mío, en el nombre de Jesús.